En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, Vicente Delgado, el hombre sin miedo. Codelsa se pone la capa de héroe y le caza el farol a Joao. Vicente no se achanta ante Raúl y resube el tortón del profesor con el auténtico Nicarta. Lander sigue de malas y ve cómo Yaman revienta a sus reyes con doble pareja. Muy buenas, bienvenidos a las Winamax Live Sessions, séptimo episodio de esta edición, la tercera, que no está dejando indiferente a nadie. Vaya pedazo de botes, vaya pedazo de manos, vaya pedazo de jugadores y qué buen ratito estamos pasando, Miguel. Y sin ningún tipo de pausa, vemos a Vicente con Jotas, Vicente Delgado Codelsa, abriendo a 1.750 euros. Parece que está la cosa calentita, que la gente quiere armar botes grandes lo antes posible. Y Yaman pagando casi 2.000 euros de apertura. Nos vamos a un bote ya de 4.000 con solo un Open Racer y un Caller. Veamos en qué acaba esto, porque tiene pinta que se puede ir a algo bastante grande. Pues efectivamente, vamos a ver si Sergi quiere pagar. Sergi se retira, obvio, con su 9-8 off. Joao con J3 también hace lo mismo. Igual que Lander. Y se va a quedar un mano a mano apasionante entre Vicente con par de Jotas y Yaman con J dama off. Muy desigual este duelo en principio, mucha ventaja para Vicente, pero vamos a ver qué depara el flop. Vicente aquí tiene una decisión, una mano que tiende a chequearse, pero teniendo en cuenta el rango de Yaman, que es bastante grande, puede optar por una apuesta pequeña de unos 900. ¿7-2? No. Pues no le había dado tiempo ni a hacer la apuesta y Yaman se había retirado, no veía ningún tipo de equity en su mano. Y vamos a terminar el día, la sesión de los jugadores, pero no el episodio de las Winamax Live Session. Así que no os extrañéis si ahora de repente veis un cambio de jugadores, porque hemos llegado al final de la jornada, pero hay mucho más póker aquí en estas Winamax Live Session y seguimos contándoslo, pero fíjate. De repente ahí está Ignacio Molina, jugador de torneos online desde hace muchos años, con algunos premios bastante importantes en su carrera, como uno en Vegas de más de 200.000, si no me equivoco. Javi Goza, un jugador de Cash Games que también ha jugado torneos en vivo, lo has podido ver en EPTs, en mesas finales. Mustafa Kanit, qué decir del Team Pro de Winamax, un jugador súper experimentado, lleva jugando los torneos más altos en vivo y online desde hace muchísimos años, con grandísimos resultados. Javier Sola, jugador de high stakes de Cash Games, sobre todo en vivo, en sitios como Macao, en Vegas, en partidas privadas, muy parecido al perfil de Serfe. Y tenemos a nadie más nuevo, ¿no? Vamos a arrancar ya. Están todos colocados los 4 nuevos a la derecha. Y vamos a ver, porque la partida se acaba de poner súper emocionante. Son jugadores de muchísimo calibre, jugadores de niveles muy altos que han entrado con mucho dinero en mesa, por lo que puedo ver. Así que vamos a ver cómo cambia esto, porque creo que puede llegar a ponerse incluso más emocionante que antes, fíjate. Bueno, pues aunque sí, hemos perdido a Vicente. pero tenemos a Adrián con 2 ases. Así que emoción ya parece que no le va a faltar a esta primera mano. 7-2. Está perjudicado. Madre mía. Sí, de puta madre, te foldean. Para empezar, de buenos Bueno, días. palabrotas en la televisión, perdón. De buenos días, tío. Ya me ha calentado. ¿Ya está calentado ya? Joder. Madre. Me ha calentado, me ha calentado. No se lo he puesto difícil ni nada. En realidad lo que le ha pasado es casi lo peor, ¿no? Casi va... La primera mano, todo. Todavía no había nadie todo caliente frío. ni nada. Toda la gente muy tranquila. Straddle Yaman. Sí, a la segunda mano. ¿Cómo? Porque la ha calentado. Que... Me ha calentado, ¿no has visto esos ases sin más, tío? No puede ser. Adri está sacando brazos, ¿eh? Sí, Está sí. entrenando. Me alegro por él.
Es muy importante entrenar y sentirte bien con uno mismo para tener la cabeza siempre al máximo nivel, performando al máximo nivel. Sospechoso. Todas las palmas, así es. Adri, cuando juegas con Raúl, mira a Raúl. No, él no. Yo no le no preocupo. hacía Pero nada. Raúl ya ha subido. Yo no le preocupo, yo no tengo ya nada que 3.000 hacer. pesetas. ¿Ves? El peligro viene de ahí. ahora. Pues veíamos en la primera mano a Adrián con ases, en esta segunda Raúl con damas, Adrián paga con as J suited y Sola que ha triveteado con 7-8 de tréboles. Muy grande ya para Yaman, pero vamos a ver Raúl qué decide hacer con esas mujeres en su vida. Que va a optar por forbetear prácticamente el 100% de las veces. Adrián se verá obligado a foldear y Sola diría que va a optar por pagar y van a jugar un bote post-flop muy grande, un forbet pot entre damas y 7-8 suited. Oye, y vaya planito compuesto ahí, vaya duelo de miradas. Sí, es Y que por vaya fin- plató. Es que es lo que te iba a comentar, ¿eh? Plató nuevo de Winamax, no ha escatimado en gastos para, bueno, para este tipo de partidas no podía ser de otra forma. Plató de lujo en el casino de Aranjuez para estos jugadores de auténtico lujo que se están partiendo la cara, pokerísticamente hablando, ¿eh? Si podrían aprovechar ahí para grabar una obra de teatro, ¿no? ¿Tú te imaginas a Adri y a Leo actuando en una obra de teatro? Joder, Leo tiene que ser una cosa, actuando, tiene que ser una auténtica delicia. Pues yo creo que ya es de las poquitas experiencias que le deben faltar, ¿no? A la Sí. polifacética Leo Marguets. Lo que pagaría. Ahí está, como anticipamos. Yo pensaba que ibas a foldear, tío. Te has vuelto a dejar el botón fuera de aquí. Pues vamos a ver ese mano a mano entre Sola y Raúl. Y un flop que ninguno de los dos estará demasiado contento. Raúl con sus damas, que ve cómo hay un as en el flop, que le debería preocupar. Y Sola, que no ha pinchado nada. Más que un backdoor de escalera, todavía muy lejano, pero con dos corazones es complicado meterse en ese berenjenal. Vamos a ver qué decide hacer Mestre. Pasa. Sí. Tiene una mano muy poco vulnerable. Las manos que hace foldear cuando apuesta son manos que no le interesa demasiado. Y Sola, que consigue la mejor carta de la baraja. Básicamente le da open-ended. Y vamos a ver por qué opta, ya que va a tener, en caso de querer apostar, va a tener que ir por las dos calles, representando un rango muy, muy, muy fuerte de valor. Los mejores ases, sets. Y creo que puede ir por ello, la verdad. Porque con este tipo de manos no vas a bloquear posibles calls y folds por parte de Raúl, como rey jotas, dama jotas y proyectos de color, lo cual es el mejor combo de farol que puede tener aquí Javier Sola. Pues placa, De lejos, placa. Sí, una apuesta grande, quiere polarizar, le está diciendo tengo sets, tengo manos muy fuertes y tú tienes un rango un poco más condensado de la cuenta, con algunos traps, obviamente. Pero 7-8 aquí es de sus mejores faroles, sobre todo también para meter en river. Porque no bloquea dama J, rey J, como comentábamos, corazones, diamantes. Y vamos a ver Raúl, que una está prácticamente obligada a pagar. Y veamos qué sucede en river. De momento Raúl por delante, pero la equity de Sola es importante. Caiga lo que caiga, Sola va a ir all-in. Por lo tanto, la decisión ya está en la mano de Raúl. Madre mía. Le tiran la escalera a Javier Sola con 7-8 de tréboles. Una escalera hacia el cielo para Sola y hacia el infierno para Mestre si decide pagar con esas damas. Vamos a ver cómo decide jugarlo Javier Sola. Olin. Vaya suspiro, ¿eh? Sí, decisión muy complicada, pero bueno, creo que acabará abandonando. Bloquea rey dama, pero bueno, tiene otros muchos combos de value aquí Javier Sola, como 10s, 9s, dobles de as 10 suited, que tiene todos combos suitados. 28-4. Y puede ser convirtiendo en farol manos como dama J, rey J, sin lugar a dudas, bloqueando de parte sets de J de parte de Raúl en river.
El 7-2 es raro que esté en el rango de Javier Sola porque creo que habría jugado de manera agresiva preflop y no quedándose al call. Por lo tanto, esos combos los podríamos quitar. Y mientras tanto estamos haciendo un making of, Andrés, que a ver si sale un vídeo para YouTube, lo subimos en el canal de Mento y vemos cómo se crea todo esto. Porque la verdad que merece la pena verlo. Todo el dinero que han metido en ese escenario, que es digno de una obra de Broadway. Colores preciosos. Los planos son una pasada, la verdad. O sea, es una auténtica maravilla cómo ha cambiado esto de la primera temporada a la última. Las entrevistas después de cada mano. Una auténtica maravilla. Creo que estamos muy cerca de acercarnos a la calidad en la mente de un pro. Y creo que es algo que la gente de Cash, los amantes de las partidas de dinero, van a disfrutar muchísimo. Yo creo que acabar abandonando. A ver, es que al final aquí estás en la mente de varios pros. Sí. Que... Raúl sí. no bloquea diamantes ni corazones, que es lo que tiene que estar molestando bastante. Pero tiene suficientes combos de value aquí como para buscar el fold. Veamos. Por cierto, no hemos comentado demasiado la chaqueta de profesor de Raúl Mestre, ¿eh? Profesor. Muy americana, ¿eh? Sí. Ahí está renegando Raúl Mestre, sabiendo, imaginándose que esa mano no va a ser suya. Pero vamos a ver qué decide el profesor. Pues finalmente las tira. Bien hecho, Raúl. A 200 cada uno. La mano empieza abriendo damas en primera posición. Paga Madi MP. Y hace un 3-bet tamaño mediano Javi. 3.000 pesetas. Creo que mi squeeze es un poco loose contra UTG, contra Raúl. Siendo que además está el juego del 7-2, ya tengo bastante rango de manos malas por ahí. Javi he jugado con él online algunas veces, lo conozco. Lo que no sé si aquí, siendo en la tele, ¿no? Puede estar jugando quizá un poquito más loose. En cualquier caso, con damas y con la regla del 7-2 en forbet estándar. 9.500. Si alguna mano pago el forbet, es esa ya así muy justa contra Raúl, que no tengo IP y tal. Vamos allá. Call. El flop es As-9 pequeña, con 2 corazones. Él pasa y yo decido pasar en el flop. Porque tengo precisamente el 7-2 en el rango que puede estar faroleando preflop. No puedo apostar tanto esas mesas, ¿no? Él tiene todas las manos fuertes. Estamos con 500 ciegas y por tanto él aquí tiene ases, tiene rey, etc. Tour 10, que me abre open-ended. Y pienso que habiendo pagado un forbet tan grande a primera posición, puedo tirarlo de veteando en tour de damas, reyes, jotas, porque además él está bloqueando rangos míos de farol de dama J, rey dama, rey J. Mi percepción es que va a ser una apuesta que muchas veces haga con sus faroles para hacer un stab, un intento, ¿no? Creo que además, como en el rango preflop puede tener algunas, digamos, dudosas o cuestionables, y yo tengo 7-2 que va a estar abandonando aquí en ese turno con absolutamente cero equity, no quiero tirar las damas. Call. Cae el river perfecto. Además es ideal porque cuando él tenga damas bloquea rey dama. Es ideal porque cuando yo tenga el dama J, que es open-ended en tour, él va a pensar que yo lo voy a convertir en farol bloqueando escaleras, bloqueo el as J, que me ha podido meter algunas J off de farol al forbet y tal. Entonces me cabe el river soñadísimo. Y digo, oye, venga, ya para empezar la partida, bote de 100.000, a ver si me paga. Tras pensar un rato no tengo claro que con la imagen que tengo yo de señor que paga todas las manos y bloqueando aquí algunos de los posibles faroles que él puede tener, que vaya a estar faroleándome tanto de más en una situación en la que tengo muchas manos fuertes pasando el flop. Y al final, pues bueno, he sudado un ratito, pero las he tirado, que no es mi punto fuerte precisamente. Hombre, sería espectacular. Sería bonito. Si es farol hay que enseñarlo, ¿eh? Pues no era farol y lo que sí ha sido es un gran fold de nuestro querido Raúl Mestre. As J te tenía yo. 20.000 más, por favor. Me levanta el 7-2 ahí Si es farol hay que enseñarlo. Estaba dudando de lo que tienes preflop aquí, como... As J tenía yo. Tenía dobles.
Necesito bloques ahí. Era un truco, mira, Raúl se calienta. Le escribetea un par de días y llaman ya ardiendo. Raúl, Y ya tenemos partida. de verdad, Raúl nacía caliente. No se calienta, nacía. Yo mismo, ¿eh? No es... ¿Y quién no ha nacido caliente en esa mesa, 300. Raise 300. Hasta que arde. Y el ritmo no para. Raise 1000. Let's go, bro. Let's go. Let's go. Ahí está la subida de Javi con ese par de nueves. Yaman con dama 4 no lo ve nada claro. Raúl se tira de J-dama, de J-rey, perdón, de corazones. ¿Sabes por qué se llama 3-bet? Porque es la tercera apuesta de su vida, Siendo la primera el Open. la ciega grande. Por eso es la first bet es la ciega grande, la segunda, el two bet, es el open race y el three bet es lo que conocemos como subida. Pero digamos que se cuenta como primera apuesta la ciega grande. Por eso la gente, para que entienda un poco que de dónde viene el three bet, ¿no? De, joder, pero si es la segunda apuesta realmente, ¿no? Parece que es, pero no, hay que contar también la apuesta de la ciega grande. Y eso para todos nuestros televidentes que están viendo esto de manera apasionada, pues para que aprendan una cosita más. Y también he de decir, para que aprendan algo más, que hay un spray que si echas en la ropa, plancha solo. Ojo, 2 players. Y eso, para el hombre heterobásico de pleno 2023, no está nada mal. para el hombre y la mujer heterobásico. O heterobásica. Sí, pero yo ahí en esos jardines ya sabes que no me meto. Bueno, No. tenemos un bote bastante grande de 6.000 euros ya, 10-5-2, con flash draw. Ninguno de los dos jugadores tienen el flash draw. Adrián con una mano que no puede hacer nada salvo blufear, que diría que se va a cortar bastante. Aunque bloquea algún combo interesante de 10x, como rey 10 y 9-10. Y Javi con 9 que aguantará mínimo una apuesta. 1350. 1350 bet. Puede no ser una mano mala del todo por parte de Adrián para meter de completo aire, sobre todo cuando no completen los corazones. Estaría unbloqueando los corazones, los miset flash draws, y bloquea buenos combos de parte de Javi de 10x, como estábamos comentando. Solo le quedarían libres los as 10 y dama 10 y j10. Puede ser, ¿eh? Es una mano muy buena para blufear en turn. Unbloquea ahora también todo lo que son los backdoor flash draws de diamantes que han podido pagar en flop, los dama j, los rey dama, los as x de diamantes. No es mala mano para continuar blufeando a 3000. Ah, bueno, te he escuchado. Sí, rápido. No es nada mala mano y para estufar cuando no caiga un corazón en el river, la verdad. Con las buenas fatal, ¿eh? Desde luego le pondría en una situación muy compleja a Javi Gómez. Vamos a ver cómo decide jugarlas Adrián Mateos, que de momento no tiene más que aire. Se queda el check. Y vaya mirada, ¿eh? Vaya mirada le ha echado a Javi Gómez. A mí me miran así, yo ya foldeo directamente, ¿eh? Yo no quiero ver ni la quinta. Wow, es que claro, mira cómo se la devuelve. Pues es una jota de tréboles. No le vale a ninguno, pero es otra carta por encima de los 9 que le va a hacer todavía más difícil, si cabe, un posible call ante la hipotética apuesta de farol de Adrián. El problema es que es la J de tréboles lo que hace que los bloques de Adrián no sean realmente efectivos. Porque si fuese la J de picas, por ejemplo, pues ya aquí Adrián sí que estaría bloqueando rey J de tréboles y J9 de tréboles. Pero bueno, puedo intentar una apuesta teniendo en cuenta que aquí Javi puede tener 6 a 9 all the time, algunas X que vaya a abandonar. Pues ahí está cogiendo fichas, vamos a ver. Bet 5.800 me ha parecido escuchar. Efectivamente, esa es la apuesta que tendrá que pagar Javi si quiere llevarse este bote, porque le pertenece. Pero primero hay que poner las fichas. Y eso es complicado. Ahí está pensativo, valorando las diferentes opciones.
Muy complicado de pagar esto. Muy, muy, muy complicado. Es que le quedan 10.800 por detrás. Es la mitad de su stack, más de la mitad. Mientras disfrutamos de estos pedazos de planos. La tensión se corta con cuchillo. Y finalmente las tira bote para Adrián. Vaya farol. Siempre con miedo. Está medio... ¿Quieres ver una? Elige. Yes. Eso dice muy poco. Okay, Sigfrid's asking for 20,000 more. Yes. Ahora dos iguales. Yeah. Me parece a mí que Javi se empieza a oler que JJ, se le han podido liar, ¿eh? Muchas gracias. Uy, ¿qué haces la mía? Así vuelan. Has hecho la mía. Son las fichas, no soy yo, ¿ves? Eso es nuevo. Vete poniéndomelas aquí mejor, ya nos ahorramos tiempo. Exacto, déjate de tonterías. Pues sí, tío. Y Adrián que sigue con esa inercia. Ahora sí, con buenas, muy buenas as-rey de diamantes y corazones, off-suited. Y ojo porque Mustafa tiene as-dama off. Y obviamente, en principio, no se irá a ningún lado. ¿Cómo? Ah, no, sinceramente. Yo ayer estuve todo rayado igual, aunque no me la miras. Sí, Hay que levantarlas bastante. Sí, no sé. La de ayer fue histórica con Tom. La de Raúl con Tom. Ah, ya. Ayer Raúl le vio las cartas a Tom, le dijo, te he visto las cartas, y dice, da igual, y pagó. Y luego la puesta en el River y le paga. Raúl. El que ve las cartas. Raúl que le vea las cartas. Estaría bueno, Estuvo bien, estuvo bien. Sí, da igual, yo te pago. ¿Las has visto, no, Yaman? Sí, Las yo subidas sin mirar. las he visto un poco. Visto un poco. Con un poco es suficiente para Yaman, con un poco para Colleda. a la tarde. Ah, para fribetear hasta 1550, de hecho. 5.500. Grace, 5,500. Pues toma, si quieres café, ahí van 2 tazas. Forbet de Adriana, 5.500. Mustafa, que ve como su as-dama ya no tiene sitio en esta pelea. Y vamos a ver, Yaman totalmente dominado con rey 6 off, si quiere ir a la aventura. Ahí está pensando. Vamos a ver qué decide. El botón de fold, Ah. Te las preparo ya. Por si El acaso. botón de fold. ¿Eh? Me lo he traído hoy al programa. ¿Lo has este, me lo he traído, no? Me lo he traído. ¿Por qué ha dormido bien? Me lo he traído. Yo me pregunto si tú te lo has traído o no. El Solar no lo lleva nunca incorporado. Es una pena que esto ya pasa en la tercera mano del día. Igual, en la segunda La sesión. sesión ahora me pagas, ¿eh? No lo sé aún, no lo sé. Después de cómo te lo estés jugando antes. Claro. Depende de si has dormido. No, he dormido bien, estoy descansado, tranquilo, con mi botellita de agua. En ayuno. Entonces debe ser fold. Si no estás con muchas ganas de hacer el oso preflop, debe ser fold. ¿En qué mano estás pensando, Raúl? ¿En qué Damas, mano? damas. No, no me engaño, damas. Tengo damas damas. negras. No, digo... ¿En qué mano Perdón, piensas que Es va? que estoy acostumbrado a no mirar. A rey. A rey es el ¿Viene más A? probable. No, 10, no, 10 también. va él. Las mismas veces. Pues en este caso no le ha adivinado la mano, pero sí que en cualquier caso tomó buena decisión. Y ojo porque sola tiene reyes ahora, ¿eh? Tiene reyes y decide fribetear hasta 1.200. 1.200. Es broma, ¿eh? Calla, deja eso tú. No, porque he visto la One chica. to raise. Fold. Yaman volviendo a aplicar ese botón de fold. No perdiendo ni una. Fold. Fold. Y vamos a ver si Mustafa decide con sus seises. El último, así es tú. No va a ningún lado. Aquí va a pagar siempre. Pero bueno, tiene que hacer que su rango parezca un poco más fuerte de lo que es realmente. Pero imagínate que pagas al momento, pues obviamente ya te pueden descontar ases, reyes, damas, as rey, as dama. As dama pues, casi siempre va a ser call, pero bueno, puede tener alguna frecuencia de forbet. Ay, madre mía. Y ese flop no es bueno para Mustafa porque en principio Sí. le da fuerza a su mano.
Y puede llegar a querer reisear pequeñito en el flop ante una apuesta de Javier Sola. Si Javier apuesta aquí pequeño, me temo que Mustafa puede hacer aquí un 3000 o 2500. Tendría sentido. Consigues folds de muchos... Realmente no deberían foldear a un raise muy pequeño estando en posición, pero creo que muchas veces el meta, lo que conocemos como los jugadores, tienden a foldear un poquito de más aquí. De momento esa apuesta la va a asumir Mustafa y ojo porque le cae el 6 que le da full. Y eso, pues tal vez es algo con lo que no cuente Sola. No, ya están. Es imposible que se libre Sola. Es literalmente imposible. Pero imposible. En cualquier caso está haciendo bastante pot control, no está haciendo apuestas muy grandes. En esta ocasión es de 2.750. Vamos a ver si Musta decide pagar o subir. Ese compadre no lo sabe, pero ya está muerto. Esto es que es imposible. O sea, no hay ninguna sola manera con estos stacks que no acabe Mustafa doblado. Es decir, ya podemos, si quieres, ponernos a hablar de la temporada 2023-2024 de fútbol, porque esto ya está hecho. No creo que vaya a resubir, no tiene ningún sentido. Sola tiene un montón de combos que puedes querer buscar al bet, porque tiene todas las overpairs disponibles en su rango. Solo unas podría salvarle, ¿no? En el River. Y ni siquiera. Sí. Una sería complicado, pero vaya, ya está. Todo dentro. Digo, por el SPR de Mustafa Sí. con 10.000, habiendo 10.000 en el bote. El tema es que no llega con muchos faroles en caso de las, entonces si apostase pequeño Javi ya estaría, pero vaya. Bueno, pues nada que pensar para Musta, que paga con su full house muy tranquilo. Y Yo tenía el 7, me he librado de una. resignación de Sola, que ve como sus reyes. Otro grande, que como aunque pierda la mano, sonríe, se muestra alegre. Otro que sabe muy bien cómo llevar las mesas. Y da gusto jugar con gente así, porque al final es lo que hace que la mesa sea entretenida, sea decente, porque es que si no hay gente que cuando pierde de repente se pone de morros, te hacen sentir mal por haber ganado un bote. Sin embargo, Sola lo primero que hace es sonreír cuando seguramente sea lo último que le apeteciese, porque a todos estos jugadores les importa el dinero que se están jugando. Es mucho dinero, incluso para ellos. ¡Calentito! ¿Qué cositas hacen por ahí? Jugaste bien. Encima música. No puede hacer jugaste bien. Fue por culpa de Igna. Si llegase a 1250 hubiese foldeado. Sí, Ah, que sí. la verdad que sí. Parece que vamos a poder conocer un poco más a Mario y a Luigi. Vamos con Mustafa. Hola, me llamo Mustafa Kanit, soy un team pro de Winamax. Juego a póker da mucho tiempo, más de mitad de mi vida, y me encanta, la verdad que me encanta. Quello che mi motiva a partecipare a uno show come questo è il clima, el juego. Normalmente también la mesa está buena, tienes jugador muy fuerte también. Quindi es un clima muy distinto dal normal que vas a jugar. La verdad que son toda gente con cui te la pasas bien. A lo mismo, vas a ganar, vas a perder, te la pasas bien. Los shows están muy lindo por esto. Allora, la regola del 7-2 yo la juego da mucho tiempo. El día primero me voy a jugar Cash Game, perdía todo contra Vicky Coren, que a River me decía, yo pienso que vos tenías 7-2 y yo tenía 7-2. Pero la verdad que te pone la partita más caliente, pone la dinámica más distinta y pienso por el juego está muy bueno, porque a lo mismo son todos jugadores capaces de hacer all-in arriba con 7-2 y esto te pones en situación dinámicas más distintas y pienso que es muy bueno por el juego. Yo pienso que los torneos son más divertidos porque cuando te vas a poner en una fase final, la adrenalina, quello que vas a vivir, la situación es única, ¿sabes? Cuando juegas Cash Game es más habitudinario, pero como a hoy, partidas como así, es más divertido, más parecido a una fase final de un torneo que a una partida normal de Cash Game.
Y además pagaste en River, atrevido ahí, ¿eh? ¿Ah? Que pagaste en River, atrevido. Sí, que con ustedes voy a hacer slow roll, pero a él no lo conozco bien. Sí, primera vez. Si me llega a hacer slow ¿Qué roll voy a hacer? y tengo Voy a 7-2 y vas a ver qué risas. No. Me vas a pegar afuera o algo, ¿sabes? Con té, Adri, esto, tranquilo. Voy a pensar como 2-3 minutos. Me voy a preguntar un café, un té. Pues hablando de 7-2, Yaman abre con esa mano. ¿Puedo tener sed de 2 sudes también? Lander paga con 9-8 de tréboles. Turno para Adrián, que se queda también al call con ese as-4 de corazones. Ignacio Molina, que valora con su dama J off. Finalmente paga también. Y si nadie lo remedia, nos iremos a un family pot con mayúsculas. A la fiesta. Si quiere me la pierdo. Heads up, muy bien. 5 jugadores involucrados en esta mano. Y 2 con open-ended. Javi e Igna. Son los 2 primeros en pasar. Lander con proyecto de color. Y Yaman con bottom pair, que abre la acción. Ahí está apostando. 1250. Lander no se irá a ningún lado con su proyecto de color y Adrián Mateos es el que menos ha cogido. Tan solo un backdoor más la overcard del as, pero insuficiente. Ahora Javi e Igna de momento no tienen escapatoria tampoco. Igna además con la plusvalía de ese backdoor de color también. Javi que paga. Tenemos para todos los amantes del cine este plano cenital, en el que completan escaleras, completa colores que ninguno tiene, salvo Yaman tiene un proyecto de color y Igna tiene un proyecto de color más open-ended, más proyecto de dobles parejas. Todo el mundo tiene algo y Yaman parece que no se va a cortar. Lo que no sabe es que va completamente frito. Y el que se estará acordando es Lander, que ha tirado su proyecto de color en el flop. Sí, tenía mucha gente por detrás, era complicado, no era un proyecto de color muy alto. Pero sí, quizás contra la apuesta de Yaman, que tiene un rango tan amplio, podría haber aguantado la calle. El problema es que tienes muchas implícitas inversas. Contra tantos jugadores hay que tener muchísimo cuidado. En los multi-way pots son spots en los que hay que andarse con mucho ojo porque hay mucha equity en juego. Cada jugador tiene cartas buenas, sobre todo cuando ya llega a saltar y completa el color. Y imagino que Yaman aquí jugaré a check y posiblemente check call. Pues de momento Igna chequea, le deja la opción a Yaman de blufear esa mano, porque bueno, el 7 es una carta muy baja realmente, aunque tenga color. Así que Yaman decide ir al paso, ir al showdown, y descubrir que mano para Igna, que sonríe. Si no caen en River. Mal trébol, y volvín. Tenías trébol, ¿no? Por eso digo. Sí, pero Ah, sí. malo. Botecito para Igna. Resignación de Yaman. Si no cae esa, pues te la llevas, sí. Esa era la idea, tío. Yaman, Restraddle. No se Gracias, puede. Sigma. 100 pavitos que nos has Solo se puede uno. ahorrado, gracias. A pues darme 50 y estamos en paz. Te llevamos más de 50. Answer, please. Unas pocas más. Pues nos dirigimos hacia una nueva mano. No le cuesta. Y ojito porque Yaman con as-rey. Ya me ha calentado Igna, tío. Me costa, ¿sabes? Italianos marroquí cuando puedo. De momento ha derribado a todos los oponentes hasta llegar a Adrián Mateos, que tiene rey J off. Tanto el call como el 3-bet son opciones viables. Yo creo que quizás más el 3-bet contra el rango de Yaman. Subo. ¿Qué trébol me han tirado? Raise 2,250. Siempre. Cualquier otra carta. Fold.
Hombre, unas... No, eso no. Tampoco es, con el bloque igual se la bajas, pero que tampoco es gratis, que hay algún que otro color por ahí, Creo que no se la bajo, de hecho. hasta ponerse, vaya. Quiero decir que... Que hay heladas y... Vamos, fácil no es. Así te la juegas ya. Tuya. Está intentando robar. Intentando, tú lo has dicho. Ha ido a robar a la cárcel Adrián Mateos. Se lleva el bote Yaman, que en este caso llevaba documentación. Tía grande sola. Había muchas fichas verdes, ¿no? Eso valía una fortuna. Para pagar ciegas y traders y cosas. Y ahí vemos a Javi tirándose de ese 5-4 off. Mustafa hace lo mismo. Y ojo porque Sola tiene los cohetes. Sí, metió. Sí. Apertura a 600. Yaman que se tira. Raúl con 9-8 off hace lo mismo. Y ojo porque Lander tiene 7-2. A ver que no le dé ahora por hacer travesuras porque se puede meter en un buen embolado. Sí, eso tiene pinta. Además, con el stack que maneja, seguramente nos veamos a un 3-bet y un posible trap por parte de Sola, estando en posición. Así que No hubo magia por parte de Lander. Tenía 7-2 non se la sentí al Buena final. cara de poke. La ciega pequeña con 3 ciegas es una posición muy miserable. Todo es tristeza. Es Signa quien está pensando Vamos allá. con la perla De negra. hecho, una de las cosas que a mí me gusta del Strade, preferiría hacer 200 o 3 ciegas. Me parece que corta mucha acción. madre mía, Wow, madre wow. mía. Me lo veía venir, no sé por qué. Que la perla negra Ciega pequeña y es una posición que estás... es una mano con mucha magia. De hecho, de ahí viene mi nombre. Spade, Jack, Ten. Hay mucha gente que dice que me llama Spade. Y digo yo, ¿cómo que Spade? ¿Será Jack o Miguel? O Ten. Bueno, aquí tenemos un call muy fácil por parte de Igna. Si empiezas a resubir, te vas a aislar contra una parte del rango muy fuerte de parte de Sola. Diría que en un spot con mucho menos SPR puedes ya buscar raises tu stack off, pero con tantísimo por detrás, call. Es que Era muy aparte, lindo el setup, ¿eh? Una persona diferente. Like, Sí, van cambiando. sí. Como los cuadros no tenían l'anno Cada pasado. año mejor. Sí. Como ustedes. ¿Sabes? Ahora, modelo, ¿eh? ¿Sí? Tienes una cara increíble. Yo no lo miré así lindo que tenía 18 años, no estaba así lindo. Todos los años mejor, como el vino. Yo lo mismo, ¿eh? Yo también igual. Si te pongo fotos de cuando tenía 18 años, no vas a pensar que soy yo. Eso está bien. ¿Tú también? Está bien. Yo también. Yo estaba muy gordito. No, gordo, no gordito, gordo. Gordo de verdad. pues le cayó la peor carta posible a Igna Poker. Muy, muy complicado pensar cualquier tipo de historia aquí. Con el rango de open raise de Javi, no sé qué bluff disponible puede tener metiendo second barrel en turn. Es decir, si la secuencia es bet, check, bet, tiene unos cuantos faroles más disponibles. En bet, bet, bet es complicado, salvo que esté convirtiendo en farol algunos 8 o alguna mano así. Pues se tira. ¿7-2? ¿7-2? No. Tienes una verde ahí, Igna. No, yo solo juego las rosas buenas. tienes una verde. Pasa, para. Para diferenciar. Son 20. Ah, vale, ok. O sea, sí, a propósito. ¿no? Sí, sí. Yo no llego a ese nivel ya de... Es que Yaman se sabe estos trucos del Hombre, vivo. tanto. Ah, sí, así contáis rápido. claro. El truco de decirlo nos va bien. ¿Ese buen River o qué? Adelante, por favor. No me hacía falta. Perdón. ¿No te hacía falta? No. Pues Sí más te salud hacía entonces. falta. Yo tenía doble. Ah, pues ya ganaba ya. ¿Ganaba? Hasta el River. Ah, vale. No me hacía falta. Yo pensaba que no me... Tengo bases. Pensaba que no me hacía falta. Siempre igual, siempre trucando, tío. Pues sí le hacía falta y la verdad que un gran fold de Igna Poker porque la apuesta era muy pequeñita. Era difícil escaparse ahí con dobles parejas, pero lo ha conseguido Ignacio Molina. 600. ¿De dónde eres? ¿En España? Sí. ¿De dónde? Pero vivo en Andorra. ¿Que de dónde eres? ¿De dónde eres? Sí, sí. De España.
Navarra. Sí, sí, sí. ciudad? Navarra es un pueblo pequeño de Navarra, Ah, ¿dónde es? en el norte. Un pueblo pequeñito, Azágara. Pero vivo en Andorra. Te complican las preguntas, joder. No, es mi español que no está bueno, perdón. Race 2650. Vamos a ver esta mano que ha tribeteado Adrián con As Dama. Puede buscar el Forbet aquí, Raúl. Con ese 7-2. Sí, diría que el Forbet va a ser bastante rentable aquí. Contra el tribet de SB. Pues es precisamente lo que debe estar pensando ahora mismo Raúl Mestre. Estás ganando mucho dinero cuando te foldean. Sí. Es que es bastante snap, en verdad, el Forbet. Y la historia es ahora Adrián con esas damas si verá suficientemente buena su mano como para pagar. Una mano bastante complicada. Lo que pasa es que si empezamos a meter combos como 7-2 de farol, seguramente te empiece a dar para pagar preflop. O convertir en farol en 5-bet, que tampoco sería una cosa completamente loca. De hecho, puede ser la mejor opción con los combos de 7-2 off. Es que tenía... Lleva 200. Mi vida. Adri. Más que... Lo he ¿Qué te pensado, pasa? lo he pensado por Sí, la has cara. pensado Aquí hay dos, ¿vale? Aquí hay dos. Adri debería pagar el doble por dejarse hacer eso. Ya ves. En Vegas, cuando el que folea al último paga el doble. El 7-2. ¿Ah, sí? Ah, joder. Buena idea, tío. Ah, ¿el último paga doble? En Vegas, aquí no. Ah. Pues le salió perfecta la maniobra a Raúl. Se lleva la mano, se lleva las ciegas de sus rivales. Dos rangers, 3, 4, 4. Left. Y Sola que se descarta de ese J9 off. O sea, no estaba entendido. Pagas el doble al penúltimo. Race 600. Sí. O sea, el penúltimo gana el doble. No, estamos hablando de todos. O sea, si tú te sientas el último, si estás jugando O sea, a 100... cuando está el heads up, uno. El que gana el heads up gana el doble. Ah, no vale, los vale. demás. Eso es. Vale, vale. El que más ha sufrido, ¿no? El que más ha sufrido Está bien, gana el doble. Está bien pensado, joder. Está bien pensado. Claro, joder. Ya que has No se subido. va a llevar que lleva ahí una hora sentado. El primero que se sienta... Non puedo, non puedo. Mancanza di rispetto, passare. Sería feo, ¿no? Mancanza di rispetto. The Ice, chico. They never lie. Pues con ese flop no se va a ir tampoco a ningún lado el bueno de Musta. En ese backdoor de color y la gutshot a la escalera máxima. C'è un gol particolarmente facile per quello Mustafa. Y él no lo sabe, pero es que de momento por ahora va por delante. Aún sin ligar nada. Bueno, Pero vamos, por si acaso lo necesitaba, rey de corazones. Y cuidado que a Yaman no le dé por inventar, ¿eh? puede ver que tiene bastante fold equity contra damas en el turn, intentar un segundo barrel, pero bueno. No creo que nos vayamos a un bote de muchísimo, muchísimo dinero. Aquí va a donkear Mustafa y Yaman a priori foldear. Tenemos manos mejores, Yaman. Vamos a dejar esta ir. Bueno, mejor que un 8-7 off. Cuidado, Sí, ¿eh? sí. Con proyecto de pareja. Ahí está Yaman haciendo la película, porque no me creo que se vaya a inventar ningún tipo de magia en ese board tan complicado. Pues, madre mía. ¿Para qué hablaré? Pumba. 4.500. Aquí al menos buscamos bloquear algún combo de valor de parte de Musta. Buscamos bloquear dobles mínimo, colores, escaleras. Tener un corazón es bastante guay para poder raisear en el turn e ir all in en el river, bloqueando colores de Musta. Aquí realmente es que si no estamos un poco perdidos a nivel de blockers.
Y aquí Musta, pues no sé si va a optar más por ir all-in. No lo sé, no lo sé. No sé si va a estimar que solo va a pagar con colores. Si es así, solo va a pagar, pero si le ve con muchos sets, dobles y demás, puede pagar yendo all-in. Pues un 5 de tréboles en el river, lo que viene siendo un ladrillo. Y vamos a ver, porque Musta le deja total libertad para que se vuelva a inventar un farol Yaman. Se viene. Escalera. Ya era demasiado atrevido el del turn. Finalmente cedió en river Yaman. Maghreb. Buena sonrisa. Pero la sonrisa ya sabemos que es fácil cuando ganas. Pero bueno, Musta es otro que también, aunque pierda, tiene pinta que, Pues se llama el calamar. que sigue sonriendo. Creo que se llama calamar. Que vas poniendo el botón una ciega, a veces el botón, y cuando la ciega pequeña gana el bote, se lleva todo. Solo la ciega pequeña. Solo si ganas el bote siendo ciega pequeña. Claro, al principio sin más, pero cuando ya hay 15 cieguitas, ahí ya se pone curioso. Muy bueno, ¿eh? Está divertido también eso. Sí, claro. Ahora más contento lo pones, ¿eh? No, sí, la verdad que no. Ahora no cuesta tanto. La verdad que me costa siempre. No. Yaman con los ganchos. Pareja de jotas, abriendo en UTG +1. Raúl con ese par de seises decide pagar. Se van tirando el resto de jugadores hasta llegar a la posición de Javi en ciega pequeña con as dama. Que va a optar por squeezear lo más probable. Es un rango muy amplio el de Yaman y el de Raúl también de call. Directamente all-in. Sí, Yaman va a pagar y pues vamos a hacer un all-in, 50-50. Dos de los jugadores más cortitos en esta mesa, hablando de stack. Y están pues prácticamente sentenciados, en el sentido de que está obligado a pagar Yaman. Así que vamos a ver ese flip. Raúl se tira con sus seises. Duelo mano a mano. 1-2. Habrá run it twice. 7-2 ahora. Se tirarán dos boards. Y en principio la estadística diría que una para cada uno. Ahí va el primer board. A ver qué depara. Yo tenía otra J, Yaman, así que Sí. te ha caído la única a la Sí, baraja. vamos a ver el flop que tenía 6. Gracias, a ver. Vamos a ver el flop con los 6 aquí. Me da que cobra. Ya no tengo ilusión por nada, gracias. El segundo bar ya... Split. Está preparado que venía ahí, tío. Yo tenía 6, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo tenía 6. Hostia. ¿En serio? ¿En serio? Menuda bala, tío. Tenía- Madre Hostia, mía. hacías póker tú. Contra top full. Porque mira, porque estabas cortillo, pero esta... Hostia, que le hacías póker. Buah. Ahí sí que se hubiera calentado. ¿Qué va? Pues porque no me caliento. Teníamos partida ya. Hombre, es que te quedaba poquita cosa. Tampoco... Eso es verdad, eso es verdad. tampoco... Joder, qué emocionante. Estas de las que nos pilla No con... te vale ni una carta, ¿no? Por lo que veo. A ver. Poquillas. Jotas no le valen, eso seguro. No quedan Como Jotas. tienen las Jotas, es curioso. Eso sí, una cita. Uf, pues salvado por la campana con esa dama en el river. Tenían aquí la mano de la sesión. Y se repartirán el bote porque Raúl decidió no meterse, ¿eh? Vaya póker se acaba, ¿eh? Sí, y vamos a tener la suerte y el privilegio de conocer un poquito más a Javi. Soy Javier Gómez, jugador profesional desde hace alrededor de unos 10-11 años. Vengo de Salamanca, aunque llevo residiendo en Londres desde que me hice profesional, digamos. Lo que me hizo transicionar desde de los torneos al cash fue un poco una vida más tranquila, digamos, en la que yo fuese más dueño de mis horarios y no tan esclavo como puede llegar a ser un jugador de torneos online. La regla de 7-2 es una regla en la que sí que he jugado en algunos momentos en Las Vegas, sobre todo, que es el sitio
donde más juego CAS normalmente. Creo que le da un input diferente a la partida y creo que es interesante, que da mucho más juego y que hace a los jugadores jugar de una manera mucho más agresiva. Muchos de los jugadores a los que me voy a enfrentar aquí juegan torneos y quizá no estén tan acostumbrados a jugar mesas de CAS. Sí que algunos, como por ejemplo Raúl o Yaman, sí que son jugadores a los que he visto que juegan más CAS, pero quizá ese sea el punto de inflexión que determine ser el ganador de hoy. Pues con esta presentación de Javier Gómez decimos no adiós, sino hasta la semana que viene, porque quedan muchas Winamax Live Session por delante y aquí estaremos Miguel y yo para contároslas. Hasta luego. Espero que hayáis disfrutado. Hasta luego. Es que me tiro con lo caliente que está. Yo creo que si tienes 7-2 ahí lo cobras. Eso de pensar en rangos ya no se lleva, hay que pensar en la mano en concreto. Con los palos. El EV está en acertarla. Y la ITV la vas a pasar. Con esos papeles sí. ¡Que me tiño! Voy a desistir, creo. Que es una puta mierda todo, por eso pago que me veo emocionante. La pagas como si tuvieses trucha, tú, ¿eh? Después de pelarle ahí es fácil ser amable.